Muchísimas gracias a todos. La verdad que es un gusto el llegar en el mes de febrero, con el calor que hace, con la preocupación que tenemos todos, realmente en un día de semana además, ¿no? Cuando ya todos estamos trabajando, es muy interesante, hasta asombroso, bueno, el encontrar tanta gente. Además me estuvieron contando que están haciendo una reunión semanal y me parece fantástico. Realmente es muy alentador el hecho de que haya compañeros que tienen una apertura, ¿no es cierto?, para discutir, para escuchar, para pensar, tratar de entender, que es una de las cosas que más necesitamos en este momento, ¿no es cierto? O sea, tratar de entender en qué escenario estamos, qué pasó. La vez pasada, hace unos días, estaba con unos chicos jóvenes que decían, me sentí transportado al 2001. De repente me desperté y sentí que estaba transportado al 2001, ¿no? Bueno, a lo mejor no estamos exactamente transportados al 2001, pero la situación que estamos viviendo es una situación grave. De manera que bueno, es decir, me estaba refiriendo a que el hecho de que haya tanta gente como la que hay, docentes, vecinos, personas del barrio, de otros lugares que se han acercado, me parece muy alentador, ¿no? Realmente, quizás lo mejor sería que empezáramos haciendo alguna referencia a la situación educativa, ¿no?, que es lo que yo más manejo, y después en todo caso abrimos, porque claro, cuando uno habla de educación está hablando de muchas otras cosas, ¿no es cierto? O sea, si uno intenta recortar la escena educativa del conjunto de la sociedad, de los procesos sociales, políticos, económicos, realmente va a estar muy equivocado, ¿no? Entonces, a partir de conversar un poco sobre educación, quizás se abran otros temas y estoy dispuesta, digamos, a después poder conversar, discutir todo lo que responder a las preguntas que pueda, etcétera, ¿no? Y en realidad, hablar hoy de educación, hoy martes 23 de febrero, lleva directamente a un tema, ¿no? Es decir, yo tengo un cartel colgado detrás de mi escritorio, así en el armario, hace muchísimos años, que está amarillo y que dice todos somos docentes. Hoy todos somos docentes, ¿no? Entonces, la verdad que me dolió mucho escribir un artículo ayer que le puse de título Ahora nuevamente todos somos docentes. Entonces, digamos, el ahora nuevamente es muy doloroso porque en todos estos años, en los últimos 12 años, hubo una construcción colectiva, ¿no? Hubo una construcción colectiva porque, es decir, más allá de la presencia indudable y del liderazgo indudable de Néstor y de Cristina, digamos, ha habido un trabajo del conjunto, de la mayor parte de los argentinos, para transformar el país, ¿no? Para construir un país distinto, ¿no? Para construir un país en donde uno se sintiera bien, donde uno pudiera producir, intercambiar, que uno pudiera andar por la calle tranquilo, ¿sí? Donde la gente pudiera ahorrar un poco, ¿no? Ahorrar un poco para irse de vacaciones, como decía ayer justamente la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, que decía, bueno, la gente ahorró un poco, para comprarse un autito, para irse de vacaciones. En eso estábamos, ¿no? En ese punto estábamos, en donde había un respiro, ¿no? En materia de educación, también, en materia de educación, estábamos en un momento en el cual
casi todos los argentinos, si no todos, teníamos la seguridad de que nuestros hijos, nuestros nietos, iban a poder estudiar, ¿sí? De que íbamos a tener esa posibilidad de que las próximas generaciones, ¿sí? Tuvieran ese tiempo libre, ese respaldo económico, esa contención social que son indispensables para poder estudiar. Es decir, que la escuela pública se había fortalecido, más allá de todas las críticas que podamos hacer y todo lo que podamos decir en cuanto a los déficits de la escuela, del sistema educativo, cosas que hay que hacer, por supuesto, que tenemos que ser muy exigentes siempre y ver lo que está bien y también ver lo que no salió bien, por supuesto, pero digamos, en el balance de estos 12 años, si realmente, si uno se encuentra con que hay un sistema escolar que ha crecido mucho y programas como el programa Fines, que también se puede discutir, pero digamos, la apertura de un programa inédito en la Argentina para apoyar que quienes no terminaron el secundario lo puedan terminar, y de hecho ha habido alrededor de 800.000 personas que obtuvieron su título secundario. Después discutimos si hay que mejorar o no los contenidos, si hay que mejorar la modalidad de los fines, pero el progresar, ¿no es cierto? La posibilidad de que tengan un ingreso. El otro día me contaban en una universidad que en donde está el programa el programa Progresar, que ya no llegan más fondos, y entonces que esa universidad lo que está haciendo es pagarles a los chicos, ya tiene un programa, ya lo armó para pagarles los materiales de estudio, pero no les puede pagar una beca, ¿no? Y estaban la decana de la facultad donde estuve, estaba muy dolorida porque conoce a los chicos, tiene un vínculo con ellos, y entonces decía, bueno, esto se acaba, ¿no? Esto se acaba, qué dolor. Entonces, a mí me gustaría, digamos, dar un salto para atrás, muy para atrás, históricamente, para poder después tratar de entender qué está ocurriendo, hasta donde uno puede entender, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, al menos teniendo la educación como, digamos, un foco que quizás nos puede iluminar algo, un conjunto de hechos que son difíciles de entender, ¿no? Y les cuento que estoy escribiendo y estoy leyendo ya hace tiempo mucho material de la fundación del sistema educativo argentino en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, Sarmiento, Alberdi, bueno, en fin, digamos, la época. Y en esa época, en donde, bueno, como todos sabemos, a partir de la batalla de Pavón se termina de organizar el país, ¿no? Y lo organiza, si lamentablemente en la batalla de Pavón ganan los federales con Urquiza a la cabeza, pero por razones que nunca se explicaron en la historia, teniendo el triunfo ahí, la posibilidad de ganar ahí, Urquiza se va, ¿no? Por eso en la historia siempre quedó la idea de Pavón como la de estar ganando una batalla y el retirarse cuando se la podría haber ganado, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando veo la situación actual me acuerdo de la batalla de Pavón. Pero a lo que voy es a que después de la batalla de Pavón se instala un poder liberal, no neoliberal. Entonces lo menciono para hacer esa diferencia. Menciono que los intelectuales aún, ya digamos de la oligarquía, para decirlo muy globalmente, liberal conservadores, ¿sí?, que organizan nuestro sistema, lo hacen pensando que hay que construir un sistema educativo estatal, en donde el Estado tenga un lugar central, con respeto a la educación privada, pero donde haya un Estado que sea el principal responsable de la educación. Y esto está desde la Constitución de 1853 en adelante. Es decir, se sostiene
a lo largo de, digamos, de toda la historia argentina hasta ahora, con la excepción de yo diría, del periodo menemista, porque en realidad las dictaduras tampoco logran, ¿sí? No logran modificar aquel sistema escolar que se funda a fin del siglo XIX, que es un sistema basado en la educación gratuita, en la educación obligatoria, ¿sí? En la educación común. Entonces, si por un lado todos sabemos que personajes como Sarmiento eran racistas, ¿no? Despreciaban profundamente al gaucho, al indio, a los inmigrantes españoles e italianos, etcétera, analfabetos, ¿sí? Al mismo tiempo, acercarme, me pareció que rebotaba. Bueno, pasa que me rebota a mí en la cabeza. Bueno, me voy a acercar lo más posible, pero hasta donde porque me hace eco. Bueno. Entonces, lo que les decía es, entonces, esa era la idea liberal. Esa era la idea liberal, la idea que triunfa a fin del siglo XIX. Claro, había sectores que querían otra cosa, que lo que querían era que la educación fuera exclusivamente privada y en esa época exclusivamente, digamos, vinculada a la Iglesia. Pero estamos hablando del siglo XIX. Y lo que triunfa en la Argentina y lo que se instala en la Argentina no es una educación antirreligiosa, no. Es una educación estatal, ¿sí? En donde hay un Estado que se hace cargo. Entonces, digamos, esto es, el sistema escolar crece y es reforzado por el irigoyenismo, con el peronismo, ¿sí? Llega a un punto muy importante de cobertura del conjunto de la población, ¿sí? Tanto en el caso del irigoyenismo como en el caso del peronismo. La idea central es la de incluir a los sectores que no han llegado, ¿sí? a las puertas de las escuelas, ¿no? Irigoyen tiene todo el tema de la inmigración, es decir, ha heredado todo el tema de la inmigración. Entonces, la idea es que las escuelas incluyan a los migrantes europeos, y Perón tiene toda la temática de los inmigrantes del interior del país, ¿sí? Pero la idea central es la de incluir, que el sistema escolar tiene que cumplir con una gran función, ¿sí? Que es una función profundamente democrática, Ahora, nosotros nos encontramos con que para los años 80, ¿sí? 1980, ha avanzado, se ha instalado ya una modificación teórica, metodológica del viejo liberalismo, ¿no? O sea, ese viejo liberalismo en materia de educación ha sufrido transformaciones. Ha sufrido transformaciones sobre todo porque la idea de la libertad de mercado empieza a acercarse al campo de la educación. Entonces, en los años 80 y en los 90, acuérdense ustedes, años de deuda externa, ¿no? Una época en donde el problema principal que teníamos era la deuda externa, la deuda que se había generado durante la dictadura, ¿sí? Es decir, que era muy difícil de enfrentar. Bueno, vamos a ver cómo hacemos ahora, que según anunciaron ayer, vamos a tomar deuda por 15.000 millones de dólares, ¿no? O sea, la mitad de las reservas que hay hoy en el Banco Central, ¿no? Vamos a tomar una deuda por la mitad de las reservas que tiene hoy el Banco Central. Bueno, esto ocurrió otras veces en la historia argentina. Ocurrió muchas veces en la historia argentina. Ocurrió en la década del 30, de 1930, y esto fue lo que fue ocurriendo, ¿sí? A partir del gobierno menemista, ¿sí? Con el quiebre económico, ¿sí? Que no es quiebre, sino la crisis económica de la hiperinflación, etcétera. Es decir, que obliga a que adelante Alfonsín, es decir, su retirada del gobierno,
Es decir, a partir de eso hay un avance fuerte, ¿sí?, del neoliberalismo. Entonces, fíjense que la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo es de 180 grados, ¿no? O sea, realmente, si el liberalismo defendía el Estado, el neoliberalismo en esos años, ¿sí?, y subrayo en esos años, después verán por qué, considera que el Estado, especialmente en materia de educación, es ineficiente, ¿sí?, que invertir en impuestos que van al Estado, el Estado invierte en educación y es una inversión realmente inútil, cuando en realidad lo que habría que hacer, ¿sí?, es el seleccionar a la población, es el que es más apta, en base a mérito, o sea, una idea meritocrática de la educación. Y esta idea meritocrática, esta idea de que realmente hay que achicar el sistema escolar y que hay que dar una educación general, ¿sí?, una educación general básica para el conjunto de la población, para que esté tranquila, para evitar conflictos y después construir una pirámide cultural, educativa, social, ¿no? Entonces, esta idea es una idea que de alguna manera es compartida por el conjunto de la población. Esto lo digo por el conjunto de la población argentina, por grandes sectores de la población argentina. Esto lo digo para que nos hagamos cargo, ¿no? Que nos hagamos cargo, ¿sí?, de que la política neoliberal y las transformaciones que ahora mencionaré, que se hicieron en el sistema educativo en la década menemista, fueron votadas. De la misma manera que el gobierno de Macri es un gobierno que fue votado, ¿sí?, por un poco más de la mitad de los argentinos, ¿no?, o de los ciudadanos. Entonces, aquella política fue una política que tuvo, educativa, del gobierno de Menem, tuvo como un objetivo central, ¿sí?, el desintegrar el sistema educativo nacional. Aquel sistema que los liberal conservadores habían construido en un sistema federal, es un sistema federal, aunque había sido concebido desde Buenos Aires, pero el sistema educativo era federal. Y la nación había tenido una responsabilidad durante un siglo muy importante en materia de educación. Con el menemismo, las dos leyes más importantes, las tres leyes más importantes que se dictan en educación, son la ley de transferencia, que es la que transfiere todas las escuelas que quedan, porque desde hacía rato, desde la época de Frondizi, y luego con la dictadura se han transferido escuelas, establecimientos a las provincias. Pero Menem, digamos, completa ese proceso sobre la base de una idea, que es, tiene que haber un ministerio sin escuelas. Incluso hay una discusión fuerte, ¿sí?, en los años 90 acerca de si tiene o no que haber Ministerio de Educación de la Nación, con la idea de que en realidad toda la educación debe pertenecer a cada provincia, ¿sí? Esto, digamos, en un análisis más fino que el que estoy haciendo desde el punto de vista histórico, encuentra antecedentes en la Constitución del 53, pero para lo que estamos conversando en este momento, digamos, creo que es importante entender que ahí la idea es desintegrar el sistema educativo, que cada provincia se las arregle, ¿sí? Por eso es que se transfieren las escuelas sin fondos. La segunda ley es la Ley Federal de Educación, que parte el sistema de manera tal que hay una educación general básica, LGB, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y con la idea de que ahí termine la educación para el conjunto. Y luego, ¿sí?, el famoso polimodal, que si por un lado capacitaba para el trabajo, lo cual a mí no me parece mal, me parece bien que se capacite para el trabajo, pero digamos, el polimodal se organiza con la idea de que lleve a la gente hacia afuera del sistema escolar. O sea, con la idea de que sea un camino de salida, ¿sí?, para evitar la masificación de la educación superior. Esa es la idea, ¿no? Y la tercera ley es la Ley de Educación Superior, que está vigente, o sea, que no se ha modificado. Es decir, que tiene una modificatoria, esa ley,
que es la que aprobamos en noviembre del año pasado y que es la que establece, ¿sí?, la mencionaba Olga, que es la que establece que la educación superior de grado, no habla del posgrado, la educación superior de grado, ¿sí?, es gratuita y que no puede haber un examen, digamos un examen, una prueba, lo que fuere, limitativo del estilo de lo que hay en Brasil o lo que hay en España, que son absolutamente selectivos, ¿no? Con lo cual no quiere decir que cada universidad no pueda, digamos, pedir ciertos requisitos cuando los alumnos, bueno, pero ya de eso vamos a hablar después si quieren. De todas maneras, lo que estoy diciendo es que, entonces, la operación grande que se hace durante el menemismo, ¿sí?, tiende a que el sistema deje de ser un sistema educativo nacional y de hecho consiguen que el Ministerio de Educación de la Nación no tenga ningún establecimiento y tenga muy pocas responsabilidades educativas. Y realmente los dos elementos que consiguen tener al sistema educativo nacional mínimamente organizado son el Consejo Federal de Educación, un órgano que está creado hace mucho tiempo y ha estado en todas las leyes, y que es la reunión de los ministros de educación de todas las provincias, y luego ya entrando en la época de kirchnerismo, la paritaria nacional docente. Pero antes que eso, no me quiero ir tan adelante todavía, antes que eso, el movimiento docente, o sea, la Carpa Blanca, la Marcha Blanca, es decir, el movimiento docente en la Argentina le puso un límite a lo que ocurrió en Chile, o en Colombia, o en varios países centroamericanos, en donde durante los 80 y los 90 no solo se descentralizó el sistema educativo, sino que se privatizó. En el caso de Chile, la mezcla, la combinación entre capital privado y educación pública es tan compleja que hoy a la presidenta, a Michelle Bachelet, una de las cosas que más le cuestan es revertir esa situación, porque no puede sacar un decreto que diga, desde ahora todas las escuelas son públicas, o la mitad de las escuelas son públicas. No puede hacerlo, porque hay cuestiones legales, hay cuestiones de propiedad, hay cuestiones... El sistema realmente, ¿sí?, se articuló de una manera difícil de disolver, pero no solamente una cuestión formal o un tema de las instituciones. Yo le voy a contar una anécdota que me parece que digamos, termina de armar este cuadro. Cuenta el ministro de Educación de Chile que una vez, hace poco, estaba en un lugar en el norte y se acercó una señora y le dijo, y lo increpó, ¿no? Y le dijo, ¿por qué están quitando el arancel a las escuelas? Yo quiero pagar. Yo quiero pagar porque no quiero que mi hijo se siente con el hijo de aquella señora. Entonces el ministro le dijo, ¿sabe qué? Aquella señora que está allá también quiere pagar más que usted, para que su hijo no se siente con el suyo, ¿no? Entonces, esto yo creo que hay que pensarlo mucho. También cuando hacemos esa pregunta que es, ¿qué pasó? ¿Por qué votó a la gente como votó? Me parece que hay que pensarlo también por ese lado, ¿no? Hay que pensar cuánto, ¿sí?, cuánto desde hace mucho tiempo hay un discurso, que es el discurso que lo llamamos así rápidamente neoliberal, que está en los medios, pero que está en la calle. Que está en la calle. Y entonces en donde la gente, y ha habido generaciones enteras, por lo menos, formadas, ¿sí?, en este clima. Ahora, ¿por qué hago esta línea histórica? ¿Por qué menciono lo de Menem? Voy a dar otro salto. El día 10 de diciembre del 2015, en uno de sus primeros decretos, creo que es el número 13, uno de los primeros DNU, el presidente Macri estableció
¿sí? Una nueva ley de ministerios, el nuevo ordenamiento de los ministerios. Entre esos ministerios estaba el Ministerio de Educación y Deporte, se llama ahora. Si ustedes lo buscan en internet, véanlo, porque lo que hicieron fue un corte y pegue de la Ley Federal de Educación y de la Ley de Transferencia, agregando además programas como las políticas compensatorias, todo el lenguaje, o sea, un corte y pegue, ¿sí?, de las políticas menemistas. Esto fue el 10. El día 11 fueron los gremios enojadísimos, ¿sí? Y ahí el ministro Bullrich retrocede y sacan otro DNU que salió creo que el 13 de enero, ¿sí?, en donde, perdón, porque en el anterior DNU mencionan, como si fueran leyes vigentes, la Ley Federal de Educación, la Ley de Transferencia, ¿sí? En el que corrigen, hacen una cosa cortita con generalidades, ¿sí? Y ahí sí mencionan la Ley de Educación Nacional del 2006, que es la ley vigente. Mencionan solo esa, ni la de Educación Técnica, ni la Ley de Financiamiento, nada más que la Ley de Educación Nacional. Bueno, y dicen, bueno, fue un lapsus, ¿no? Si no nos dimos cuenta, fue un error, es grave, ¿no? Equivocarse en la ley de ministerios es grave. Ahora, ¿qué pasa? Al día siguiente, a los pocos días de sacar el nuevo DNU, Macri va a Davos, que como ustedes saben es el lugar en donde, le dan credencial de gobernante neoliberal las grandes corporaciones del mundo, ¿no? Entonces se acuerdan que tenía poco tiempo y que daba una entrevista tras de la otra. Bueno, una entrevista que tuvo tranquila fue con el presidente de una empresa internacional muy importante que está en 70 países, ¿sí?, que es una empresa de educación, una empresa que lleva educación a muchos países y que además de eso hace otra cosa, y a esto voy, que es muy importante, que es trabajar en la educación pública. No es simplemente que pongan escuelas privadas. Y por eso, digamos, de nuevo quiero hacer la diferencia con la época de la fundación de nuestro sistema educativo o todo lo que fue tradicionalmente nuestro sistema educativo, donde muchas veces se discutió sobre el subsidio a la escuela privada, si hay que darle subsidio o no, que cuánto es el subsidio, una discusión totalmente legítima en la que hemos participado, pero lo que quiero decirles es que la situación es mucho peor, es muy diferente y más grave. No se está discutiendo, ¿sí?, no estamos discutiendo ya cuántas escuelas privadas hay y si el subsidio a la educación privada es alto o no es alto, cuánto es, o es secreto, o es el secreto, o es la información del $1.000.000 porque nadie la sabe. No es ese el asunto. Lo que tenemos ahora es que el gran capital descubrió el mercado de la educación. Y miren, ya desde a comienzos de los 80, un gran educador norteamericano que se llama Henry Giroux escribió un libro denunciando, ¿sí?, la gran cantidad de capitales, ¿sí?, que estaban ingresando al campo de la educación. Y cómo la educación en realidad es un negocio enorme, porque tiene una clientela infinita. Como hacia fines de los 90, las grandes corporaciones, y estoy hablando de Telefónica, voy a hablar de las que actúan en la Argentina, Telefónica, el Banco Santander, ahora el Banco Chino, el francés, etcétera, ¿sí?, Google, la empresa Google, ¿sí?, Microsoft, se empiezan a dar cuenta que en realidad no les conviene achicar la educación pública. Les conviene penetrar la educación pública. Les conviene que el Estado se haga cargo de los mayores gastos, de la inversión más onerosa, digamos, y ellos, ¿sí?, prestar servicios.
para darles un ejemplo muy rápido, en las universidades argentinas públicas, ¿sí? Y seguramente alguno de los que está acá debe tener la experiencia, cobramos, o se cobra, yo no cobro, ya no cobro, pero se cobra el salario por la vía de bancos, ¿sí? El Vice, el Santander, el Patagonia. Bueno, la Universidad de Buenos Aires se cobra por el Santander. Imagínense ustedes lo que significa manejar la cuenta sueldo de las grandes universidades. Esto está muy extendido en América Latina, muy extendido. El Santander tiene un campus virtual muy importante, ¿sí? Del cual participan más de 1.700 universidades públicas y privadas, y presta toda clase de servicios. La vez pasada, estando en Chile, en una reunión de historiadores de la educación, yo empecé a contar esto. Y entonces di el ejemplo del Banco Santander, ¿no? Después dije, ay, estoy en Chile, que todo es mucho peor, ¿no? Entonces, cuando terminó, se me acercó una persona y me dijo, bueno, lo que usted dijo del Banco Santander, yo se lo voy a demostrar. Sacó una credencial y me dijo, mire, ¿ve esta credencial? De un lado era la tarjeta del Santander, la tarjeta del Baneco. Bueno, y la dio vuelta. Del otro lado, ¿saben lo que estaba? La credencial para poder entrar a la universidad. La credencial para poder entrar a la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que tenemos que ver la virulencia con la cual, ¿sí?, las grandes corporaciones entran al mercado de la educación. Entonces vuelvo al registro de lo que viene pasando. O sea, Macri hizo un acuerdo, ¿sí?, para que esta corporación entrara a la Argentina. Después de eso, siguiente episodio que podemos mencionar, además de que si buscan por ahí en internet van a encontrar declaraciones así de algunos funcionarios del Ministerio de Educación, que la verdad que preocupan porque todas sus lecturas son sobre cómo evaluar docentes. Hay un video que se llama Waiting for Superman, que ha hecho un escándalo en Estados Unidos, ¿sí?, porque sataniza a los docentes, ¿sí?, tienen la culpa de todo. Bueno, y hay varios funcionarios del ministerio que lo mencionan. Bueno, eso es una cosa. Pero la otra es que quizás en un panorama de halcones y palomas neoliberales todos, el ministro Bullrich hace un acuerdo con los docentes, como todos sabemos. O sea, ya al día siguiente se tienen que juntar para firmarlo. Y el acuerdo, ¿se acuerdan que era el llegar al 26%, ¿no?, ahora y al 40% en agosto, ¿sí? Todo eso sumando el aporte provincial, más el incentivo y el aporte nacional, más el aporte nacional para las provincias, las 6 provincias que tienen, digamos, que tienen menos facilidades, que tienen más pobres, etcétera. Y de repente se para. Entonces nadie entiende por qué. ¿Qué pasó, no? Y yo creo que lo que pasó fue que apareció la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no quieren reconocer a la paritaria nacional docente. Están diciendo que cada provincia se arregle, ¿sí? Entonces fíjense a dónde volvemos. Volvemos a la ley de transferencia. Es la misma idea. Esa era la verdad. La verdad no era el sostener el sistema educativo nacional, ni era todos se van a educar, como dice Macri, va a haber educación para todos, o pegan carteles ahí por la calle en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, por la educación pública. No, no, no. Es otra manera de pensar las cosas, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido es importante ser casi respetuosos en el análisis, ¿no? Respetuosos en el análisis para poder entender cuál es esa lógica. Tenemos que tratar de entender cuál es esa lógica, no para adherir a esa lógica, sino para tratar de entender de qué manera se están moviendo, ¿no? Y esa es la lógica del empresario. Yo creo que es la lógica del empresario, es la lógica, no de cualquier empresario, ¿sí?, no de cualquier... Ha venido conmigo un compañero que es empresario, empresario pyme, así que, pero bueno, pero hay una lógica que es la lógica de las grandes corporaciones, es la lógica de los CEOs, esa espantosa sigla, ¿no?, de los CEOs, pero
con el gesto de desprecio para todos nosotros de la oligarquía. Es decir, como todos sabemos, hay apellidos de vieja raigambre oligárquica en el gobierno, pero no es solamente por eso, sino porque, a ver, hay un profundo desprecio por el conjunto de la sociedad. Por eso nos dicen todo el tiempo que nos equivocamos, que hicimos todo mal, que nos tenemos que convencer de que todo lo nuestro nos sirve. Y entonces lo nuestro, cuando se trata de educación, es el sistema educativo, es la educación pública, ¿sí? Nos sirve la educación pública, nos sirven los maestros, por lo tanto lo que hay que hacer es evaluarlos, pero no con una evaluación como se debe hacer, basada en criterios pedagógicos, democráticos y participativos, sino la evaluación como forma de clasificar a los docentes, como forma de reducir el plantel docente, porque si nos ponemos en la cabeza de un ejecutivo de una gran corporación, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que reducir en costos? ¿Qué es lo primero que hay que reducir? ¿Sí? 6.000 trabajadores de Acindar, ¿sí? O una cantidad grande de docentes, hay 350.000 en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo piensan en eso? Hay que reducirlo, ¿no es cierto? Y además de eso, lograr la flexibilización laboral de la docencia, cosa que está totalmente, es otro de los problemas de Chile, ¿sí? En donde el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Ha sido profundamente dañado. Entonces, si hay una cosa que hay que sostener, es el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Si no, a lo que se pasa es a la contratación libre, a la compra-venta libre del mercado. Y yo creo que en materia de educación, el reaseguro más importante es el hecho de que no se establezca, ¿sí? la libre compra de educación, ni se rompa la convención colectiva de trabajo, la nacional y la de cada provincia. Ahora, estamos todos un poco, o muchos estamos un poco, digamos, si no asombrados, pasmados acerca de una situación que parece ser que nadie pensó que iba a ser así. Yo creo que, y voy a ir terminando para poder conversar con ustedes, yo creo que lo que es importante es tener una mirada histórica y poder diferenciar, entender que no todas las situaciones son iguales. Es decir, no creo para nada que la historia se repita, ¿sí? Sino que creo que a veces uno se puede engañar creyendo que la historia se repitió, y entonces no encontrar los medios adecuados para enfrentar cada momento. Es decir, con lo cual no es que no vea, ¿sí? Es decir, que hay mentalidades que se acercan demasiado a épocas que todos queremos olvidar, ¿sí? Que se acercan demasiado a la represión. La amenaza que recibió ayer Roberto Baradel, el secretario general del SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, sus hijos, es algo gravísimo. Es algo gravísimo, que no de ninguna manera lo podemos pensar como un hecho que ocurrió y que no. Por la parte del gobierno no ha salido a decir absolutamente nada sobre eso, ¿no? Entonces, es decir, al mismo tiempo me parece que hay que tratar de entender, ¿sí? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué pasa en América Latina? El momento dificilísimo, ¿sí? que pasa el mundo, ¿no? Es un momento muy complicado, un momento de una crisis económica que no termina y que se profundiza y que se presenta nuevamente, ¿no? Bueno, en ese marco, creo que el esfuerzo de comprensión por parte de los docentes y los adultos en general, ¿sí? Me parece que es muy, muy importante, es uno de los instrumentos que tenemos en entender, porque si uno comprende, si uno lee, si uno comprende, si uno trata de ver, bueno, qué causas se fueron combinando, ¿sí? Para que pudiéramos llegar, en el 2003, pudiera llegar el gobierno de Néstor Kirchner, que pudiera ver la cantidad de transformaciones que se hicieron en estos 2 años, cómo se fue gestando eso, pero también que podamos ver, ¿sí? Qué fue pasando para que llegáramos a
esta situación, ¿no? Bueno, yo dejaría acá y estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias. Con referencia al programa Nuestra Escuela, dirigido a la formación docente del Instituto Nacional de Formación Docente, ¿qué futuro le ve en este contexto? No sé. No sé, a ver, yo pienso que no hay que dar por... No hay que pensar que hubo un terremoto en donde ya se acabó todo. Porque si uno dice, bueno, hubo un terremoto, se acabó todo, no hace nada. No hace nada. Entonces, me parece que el programa Nueva Escuela, como muchos otros, en todo caso lo que hay que hacer es defenderlos. O sea, me parece que hay que defenderlos, que hay que tratar de que de alguna manera continúen, que tiene que haber formas, ¿sí? Ese de que no simplemente vengan y borren todo, ¿no? Y eso vale para cualquier programa en que estemos, ¿no? Bien. Otra pregunta surge respecto a las escuelas técnicas, con el futuro que se le ve a la técnica, considerando que la industria está en crisis, sobre todo las pymes. Bueno, fíjense, por eso decía que el decreto, el DNU nuevo, ¿sí? El DNU que corrige el anterior de la ley de ministerios, menciona la ley de educación nacional, pero no menciona ni la ley de financiamiento ni la ley de educación técnica y formación profesional, no las menciona, como si no existieran, ¿sí? Porque desde la mirada, digamos, de las corporaciones financieras, es decir, la educación técnica no tiene sentido. O sea, si nos vamos a endeudar en 15.000 millones y vamos a sacrificar el conjunto del pueblo para pagarles a los buitres, y vamos a tratar de restringir el consumo, para que no haya inflación. Vamos a parar la inflación restringiendo el consumo. Y va a haber una cantidad de mano de obra desocupada, con lo cual el precio del salario es otro elemento más para que baje el precio del salario. Entonces se van a cerrar muchas fuentes de trabajo, muchas, ¿sí? Y acuérdense que la educación técnica creció, como siempre que creció en la Argentina, cuando hubo industrialización. O sea, la educación técnica creció en la Argentina. En la época de Irigoyen, en la época de Perón y en la época de Kirchner. Esos son los 3 momentos en que creció, porque había sustitución de importaciones. Ahora, si no va a haber sustitución de importaciones, ¿no? Es decir, van a entrar productos desde Brasil, que son nuestros vecinos y nuestros amigos, y les va muy mal también, pero de Brasil a China. ¿Cuál es el sentido de las escuelas técnicas? Ahora, es gravísimo porque el salto que dieron las escuelas técnicas fue un salto enorme. O sea, la inversión que se hizo es la más grande de toda la historia argentina en educación técnica. Y digamos, seguramente muchos de ustedes, como yo, recuerdan lo que era la escuela técnica hace 20 años, que era tremenda en la provincia de Buenos Aires en particular, ¿sí? Era terrible, era terrible porque parecía de fines del siglo XIX, de la época del maquinismo, ¿no? De la época del nacimiento de la sociedad industrial. Y hubo un salto tecnológico muy importante y se avanzó en la formación de docentes, aunque faltó muchísimo ahí, faltó mucho, ¿no? Bueno, la escuela técnica por sí misma, por su cuenta, no tiene perspectivas. Ahora, si ustedes toman el diario La Nación, que vale la pena leerlo, van a ver que en La Nación permanentemente hacen artículos sobre alguna experiencia, que siempre es de tono de beneficencia, ¿no? Entonces yo ya leí algunas que son que tal empresa, no sé, es decir, Techin tiene su escuela técnica. Claro, claro. Entonces, esa es la idea. En todo caso, vender la idea de que el sistema escolar en general, ¿sí?, está poblado de docentes, todos mal preparados,
los chicos que van no saben nada, ¿sí? Entonces realmente es una inversión improductiva. Ahora, si una escuela técnica que se vincula a una empresa y en donde la empresa impone los planes y dice cuáles son las metas, etcétera, ahí sí. Esa es una inversión que vale la pena. Ahora, vamos a ver qué empresas son las que quedan en pie en la Argentina como para hacer esto, ¿no? Otra pregunta. Considerando la educación como derecho humano y existiendo la CIDH y los tratados internacionales, ¿qué recursos legales podrían ser utilizados frente a un avance neoliberal? ¿Hay históricamente algún antecedente que pueda ser tomado que se pueda tomar como herramienta? No, la verdad que no sé. La verdad es que no sé. Me preocupa mucho que los dos jueces de la Suprema que están propuestos para la Suprema Corte, ninguno de los dos reconoce digamos, la obligación de la Argentina, que está en la Constitución del 94, ¿sí?, de acatar los derechos humanos internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos. Ninguno de los dos reconoce el derecho internacional referido a derechos humanos. Entonces, digamos, me parece que en la medida en que no tengamos una justicia a la cual poder recurrir, se torna muy difícil, ¿no? Es decir, se torna muy difícil, esa vía se torna muy difícil. De todas maneras, yo creo que no toda la justicia, ahí también tenemos que tener cierta prudencia, ¿no? No necesariamente todos los jueces de la Argentina piensan igual, por lo tanto, no sé, les doy un ejemplo. Me preguntaban varias personas de diversas universidades en mensajes, ¿sí? Me decían, en mi universidad me están cobrando un arancel, ¿sí? Pero la ley dice que no se puede cobrar un arancel. ¿Qué hago? Se presente un amparo. O sea, digamos, porque tampoco podemos, me parece que tampoco es útil para nada el satanizar toda la justicia y entonces no recurrir a la justicia. Creo que hay que presentar amparos, ¿no? Perdón, y algún abogado, yo no soy abogada, seguramente puede dar muchísimos más caminos que lo que yo estoy dando el ejemplo del amparo, ¿no? Doctora, acá hay otra pregunta. ¿Por qué dejó el Ministerio de Educación y la persona que la reemplazó sostuvo las políticas iniciadas por usted? No tengo respuesta para eso. La verdad que no tengo respuesta. No, una sola cuestión. Yo, del Ministerio de Educación de la provincia, yo terminé la gestión. O sea, estaba con la gestión Solá. ¿Sí? Bueno, terminó el gobierno de Solá. Ahora, ¿qué pasó después? Ya... Acá hay otra inquietud. Sí. ¿Cómo se puede hacer para sostener las conquistas logradas a través de la Ley Nacional de Educación cuando gran parte de los docentes, o la mayoría, dice quien me envió la pregunta, tiene una visión elitista y bancaria de la educación? Sí. A ver, esto me remite a otra cosa. ¿Sigue la pregunta? No. No, esto me remite a otra cosa, que es que al hacer un balance de lo que se hizo en estos años, ¿no? O sea, cuando, al menos desde mi lado, cuando hago un balance pensando qué hicimos, ¿no? ¿Qué faltó? Asumiendo la responsabilidad que a cada uno le toca, ¿no? ¿Qué faltó? ¿Y qué le faltó? ¿Qué es lo que no hizo bien nuestro gobierno, ¿no? Yo creo que, yo lo pienso por este lado. O sea, cuando se mejora la situación económica, hay una política keynesiana, hay una política nacional popular, etcétera, ¿no? Inclusiva, la gente vive mejor. El problema es que si eso no está acompañado de una política cultural fuerte, lo que creamos son consumidores. Entonces,
quienes tenían una moto, el que consiguió la moto va a querer un auto, pero porque además los medios, ¿sí?, que como bien sabemos, ¿sí?, pertenecen a las grandes corporaciones, lo que le están mostrando es el objeto de consumo, no están dando otro mensaje. Entonces, si uno se pone en el lugar de jóvenes que han vivido su adolescencia en estos 12 años y han mejorado su situación, pero el mensaje de que, digamos, otra vida es posible, no solo la vida del consumidor, sino otra vida es posible, ese mensaje no lo dimos, porque ni siquiera llegamos a construirlo, ¿no? Ni siquiera llegamos a construir la idea de que puede haber una vida distinta a la del consumidor, la del puro consumidor. Entonces, a mí me parece que hay que pensar mucho por ese lado, que es, digamos, ¿qué es lo que hacia el futuro vamos a decir también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacia el futuro vamos a decir? ¿Qué cosas hay que discutir? Porque si no, digamos, llegamos a una situación de perplejidad donde creemos que hay gente que por maldad o por irresponsabilidad o lo que fuere, votó otra cosa y no alcanzamos a entender, es decir, que hay un problema político-cultural profundo, ¿sí?, que por otra parte no es solo argentino, sino que es de la época, pero asumamos lo nuestro. Bien, calificando esta etapa como de ajuste brutal, disciplinamiento y temor de la clase trabajadora, la pregunta sería sobre el rol de los dirigentes sindicales de educación y en particular sobre la campaña de desprestigio que está sufriendo Baradel. Bueno, yo creo que el rol de los dirigentes sindicales es muy importante. Ojalá todos los dirigentes sindicales sostengan, ¿sí?, la demanda que corresponde a sus representados, ¿no? Ojalá. Y en el caso particular de la dirigencia de los docentes, yo les tengo mucha confianza. Hay muchos años de lucha de los docentes, o sea, les tengo confianza a los docentes. La verdad es que realmente no creo en esa idea de que la mayor parte de los docentes no tienen ningún interés en la educación y que en realidad lo que quieren es un paro para no ir a trabajar. Yo no creo eso. ¿Yo saben lo que creo? Yo creo que nuestro gobierno se equivocó en una cosa, que no convocó a los docentes. Y creo que es un problema político el que hay. Yo creo que si se convocaba a los docentes, ¿sí?, y se los convocaba con un proyecto, seguramente no todos responderían, pero una cantidad importante de docentes seguro que iba a responder, ¿no? Entonces, a mí me parece que a los gremios, ¿sí?, les toca convocar a los docentes, ¿no? Los tienen que representar y tienen que representarlos ante un gobierno de otro signo con el cual tienen que negociar. O sea, eso también tengámoslo en claro. Por eso insistí varias veces en diferentes aspectos que no satanicemos en bloque, ¿sí?, al gremialismo, a la justicia, no, porque, a ver, el pueblo tiene que seguir viviendo, la gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir... Bueno, entonces, hay un nivel de negociación, ¿sí?, que es el que ojalá represente muy bien todos los gremios, no solamente los gremios docentes, ¿sí? Es decir, que es muy importante que esté abierto. O sea, que no se cierren las paritarias, que haya paritarias. Porque nosotros, no nos olvidemos, en la dictadura no había paritarias. Y la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, es una ley del año 2007 o 2008. ¿Sí? Entonces, me parece que son espacios que hay que cuidar muchísimo. No cortemos los puentes. Tiene referencia a esto de que, bueno, no se incorporó a los docentes a un proyecto cultural y que es una masa grande de personas que de haber formado parte creo que hubiesen defendido mucho mejor que en esta etapa. Hubo un discurso de Cristina Kirchner, desafortunado, del 1 de marzo de 2011, ganando con el 54%, no sé si fue la soberbia de Cristina, no sé cómo llamarlo, porque yo soy parte de este proyecto, he venido por esto.
Y realmente, no sé si realmente Cristina no se dio cuenta de lo que estaba diciendo en ese momento, porque atacó de un modo plano a un sector que no le había sido esquivo en la lucha, ni siquiera cuando en el año 2000 se estaba destruyendo nuestro país, los docentes, creo, le pusimos el cuerpo y no se desarmó nuestra república. Entonces, mi pregunta va por el lado, ¿usted no cree que se pudo haber equivocado, que no es que no lo planteó, sino que había una decisión política, estratégica, de no apoyarse en el sector? Lo mismo digo para el sector de los trabajadores. 5 secretarías generales de CGT en un país para defender los proyectos de los trabajadores, es imposible que se pueda defender. Y finalmente, la última pregunta, porque no creo que vaya a participar. En un librito que me llegó por este gobierno, en el 2008, creo que se entregaron libros, había un librito suyo, donde había una polémica no saldada todavía, si la educación es de Simón Bolívar, no, de Simón Bolívar Pablo Freire. Me lo dicen ustedes, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de que hubo una discusión entre Iván, no me acuerdo, Illich y Paulo Freire, y uno decía que la educación es reproductora del sistema y por lo tanto no había posibilidad de salir, y otro decía que había una pedagogía que era aplicable y que permitía liberarnos, la pedagogía del oprimido, etc. Al cabo de 12 años de experiencia nacional y popular, me da la impresión que Illich tenía algo de razón. Bueno, no, la segunda parte de su pregunta es muy compleja, pero empiezo por la primera. Sí, yo creo que Cristina se equivocó. Creo que se equivocó. De hecho, personalmente voté 3 veces, en 3 ocasiones voté junto con el diputado Jorge Rivas. Votamos en 3 ocasiones distintas en contra de algunas cuestiones. Votamos en contra de la ley de la Universidad de la Defensa, votamos en contra del artículo 19 del nuevo Código Civil, y votamos en contra de quitarle la subvención, de eximir de todo impuesto a la educación privada subvencionada. No estábamos de acuerdo. Entonces, yo creo que no es pecado decir que Cristina se equivocó. Al mismo tiempo creo que hay que darse cuenta de que Cristina existe, que Cristina es una gran dirigente, ¿sí? Que no se fabrican dirigentes todos los días, ¿sí? Y que en todo caso es un problema a resolver. Es un problema a resolver por muchos, es un problema a resolver por el conjunto de la militancia, por las diversas organizaciones, por el Partido Justicialista mañana, es decir, por los partidos, yo soy del Frente Grande, por la gente de Unidos y Organizados, la gente vinculada a Sabatella, etcétera, 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 para no dejar de nombrar a nadie, bueno, o no nombrar a todos. Pero creo que es un problema que el conjunto del campo de lo que se llama kirchnerismo, PJ y no PJ, tiene que pensar cómo se resuelve. Porque no se resuelve diciendo Cristina no existe o Cristina va a estar en Puerta de Hierro, así como Perón. No, Cristina va a estar en la Ciudad de Buenos Aires, Cristina va a actuar, Cristina va a viajar por América Latina, va a tener algún rol internacional y bueno, entonces, esto lo digo, pero al mismo tiempo digo, sí, se equivocó. Y me parece que respecto a la docencia y a la educación, me parece que hubo errores, ¿sí? Porque las 3 leyes importantes, ¿sí? La Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnica e Información Profesional y la Ley de Financiamiento, esas leyes que son el fundamento de un nuevo sistema educativo para la Argentina, se dictan antes, ¿sí? Se dictan durante el gobierno de Néstor. Entonces, después Cristina continúa, pero no, por ejemplo, nunca se reforma la Ley de Educación Superior, ¿m?
Y ahí, bueno, daría para ver mucho porque no es Cristina, sino que hay fuerzas, corporaciones importantes que han penetrado el sistema de educación universitaria pública argentina, y que presionaron durante muchos años para que no se reformara la ley de educación menemista, ¿no? Yo por eso no puedo entrar casi a ninguna universidad pública después que logramos que se aprobara la ley, la modificatoria, ¿no? La que establece la gratuidad de la educación superior. Los rectores están muy enojados, muchos de ellos, muy, muy enojados. Bueno, respecto al otro tema, es un largo tema. Yo creo que hay que tener cuidado con Ivan Illich, porque Ivan Illich lo que planteaba era la desescolarización de la sociedad. Y les cuento una anécdota, que es cuando en el gobierno sandinista, no el gobierno actual de Nicaragua, en los años 70, querían hacer una reforma importante de la educación y estaban los cubanos y estaban en ese momento dos delegados de la UNESCO. Luró era uno de ellos y otro no me acuerdo, pero gente muy importante, teóricos muy importantes, que estaban por la corriente de la desescolarización. Entonces, la anécdota es que van y le dicen a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua en ese momento, le dicen, los cubanos van y le dicen, bueno, hay que construir un sistema educativo bien rígido, bien estricto, etc. Y él le dice, no, yo no quiero repetir una experiencia de burocratización, ¿no? Pero después vienen los de la UNESCO y le dicen, lo que hay que hacer es desescolarizar, porque los docentes, los maestros son reproductores, no tiene que haber docentes, tiene que haber animadores culturales. Y él le dice, no, porque el campesino está esperando una escuela, yo le prometí escuela, ¿no? Y ahí intentaron una cosa muy interesante, que después, bueno, cayó el gobierno y bueno, vino la contra, se instaló el neoliberalismo y demás. ¿Algo más? Bueno, acá hay una pregunta que hace una pequeña introducción. Como conocedora del sistema educativo argentino y teniendo en cuenta que el sistema educativo argentino, es formador de ideología, ¿qué considera usted que faltó hacer durante el kirchnerismo para que se lograra una verdadera conciencia del proceso político que propuso el mismo kirchnerismo? Y una real transformación identitaria, siempre pensando en el marco del sistema educativo. Concretamente, ¿qué le faltó al kirchnerismo para dejar instalado una nueva tendencia educativa? Sí, yo no tengo una única respuesta, porque es muy complicado. Los procesos educativos son muy largos, son procesos muy largos, todos sabemos. Pero es un poco lo que venía diciendo, ¿no? En el sentido de que nos ganó el discurso del consumo. Nos ganó el discurso del consumo. ¿Cuál sería? Alguien podría preguntar, bueno, ¿y entonces qué otro discurso, no? Entonces, veámoslo pensando en los medios. Pensemos en Canal Encuentro, que todavía subsiste. O sea, el mundo de Canal Encuentro es otro mundo, ¿no es cierto? Ese es otro mundo. Pero tuvimos solo Canal Encuentro, el canal oficial y el Pacapaca, nada más, ¿sí? Entonces, si fuéramos a un terreno muy concreto, creo que un error fue no haber tenido, por ejemplo, un canal informativo. ¿Cómo puede ser que el gobierno kirchnerista no haya tenido un canal informativo? Es decir, entonces ahí volvemos a Cristina, porque creo que un error comunicacional grande fue, en lugar de canal informativo, sustituirlo con las cadenas, ¿no? Que, digamos, hubo problemas serios de comunicación, pero al mismo tiempo me parece que tampoco hubo tiempo de gestar otro discurso. Cuando uno mira Canal Encuentro, se ve Canal Encuentro, o cuando, bueno, muchas otras experiencias, Tecnópolis, ¿sí? Uno ve que había un germen, ¿sí?
de un discurso pedagógico, porque es un discurso pedagógico distinto, ¿sí? Entonces, creo que se tendría que haber profundizado más. ¿Cómo? Bueno, conectar igualdad, claro. Conectar igualdad, o sea, porque, digamos, no compremos la publicidad que dice que conectar igualdad fue repartir computadoras que se rompen de cualquier manera. No es así. Conectar igualdad tiene una particularidad, que es un programa universal. El gobierno kirchnerista hizo programas universales, que es distinto a los programas focalizados que vamos a ver ahora y que se hacían durante la época de Menem, ¿no? Entonces, un programa universal, un programa que intenta abarcar al conjunto de la población, digamos, a la cual le corresponde, ¿sí? Es un programa que siempre tiene errores, tiene que tener errores, ¿sí? Que se van corrigiendo sobre la marcha. Y el programa, el Conectar Igualdad, ¿sí? Avanzó, tenía avances muy, muy interesantes en materia de contenidos. Por ejemplo, en toda el área científica, esa la conozco bastante directamente, y había avanzado mucho en términos de una pedagogía de la ciencia, por ejemplo. Leer algo que escribe Marcos, que dice: qué esclarecedoras fueron las palabras de Elena Pugrós. Me sentí alumno delante de una docente. Palabras que deberían ser escuchadas por personas sin sentido común, inclusive por ciertos docentes. Y aquí sí viene una pregunta y un pedido. ¿Podría ser una semblanza de los 8 años de política educativa del gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires? Una de cal y una de arena. Los escucho a ustedes. No, los escucho a ustedes. No, yo creo que, a ver, por un lado, sostuvo algunas políticas. Me parece que tendría que haber profundizado otras, ¿no? O sea, me parece que tendría que haber profundizado. Tenía la ley de educación nueva, que había sido la ley más consultada, es la ley más consultada de toda la historia argentina. Miren, una consulta semejante a la que se hizo con la ley de educación de la provincia de Buenos Aires en el 2007, ¿sí? Es la encuesta NAON, que no llega a ser eso, es una encuesta, que se hace en 1912, más o menos, sobre educación secundaria. No hay otro antecedente. Entonces, digamos, aun cuando siempre hay alguien que dice, a mí no me consultaron, ¿no? A mí no me consultaron. Bueno, pero en ese momento se llegó a 4 millones de personas con diferentes metodologías, ¿sí? ¿Se acuerdan que hubo un día, no hubo clase, que no se entregó a tiempo el material, todas esas cosas, ¿sí? Pero fue una enorme consulta y de ahí salió la ley. Entonces, Scioli tenía la ley es un programa, si ustedes la buscan y mírenla, es un programa para desarrollar en 10 años, ¿sí? Y me parece que no lo hizo. Y después, bueno, otras cosas que la verdad que me parece que son ustedes los que tendrían más bien que opinar al respecto. No sería muy ético que, habiendo sido yo directora general de escuelas en el periodo justo anterior, lo que sí voy a reivindicar es la paritaria, la ley de paritarias que se hizo en la gestión nuestra. Bien. ¿Cuál es la independencia que pueden tener las universidades nacionales creadas en el periodo kirchnerista ante el nuevo gobierno? La independencia que pueden tener las universidades. Bueno, ahora vamos a estar a favor de la autonomía universitaria. Hay que defender la autonomía universitaria. O sea, que la hemos criticado por haberse transformado en autonomía de mercado, ¿no? O sea, cuando mencionaba las corporaciones, ¿sí? Google en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, instalando las aulas informáticas, los campus de muchas universidades latinoamericanas perteneciendo a grandes empresas,
Es muy peligroso. Pues no es simplemente que van con la tecnología vacía. No existe la tecnología vacía. No hay forma sin contenido. Entonces, por ejemplo, el proyecto de ley de educación superior que nosotros presentamos y que tiene estado parlamentario, hay un proyecto de ley de educación superior que lo hizo el equipo nuestro, que lo firmaron todos los diputados del Frente para la Victoria y tiene estado parlamentario. Y ahí se establece muy firmemente un concepto de autonomía universitaria, que es la autonomía vinculada a la sociedad, ¿sí?, a las necesidades de la sociedad, pero la autonomía teniendo en cuenta que las universidades son organismos autónomos y autárquicos del Estado Nacional, ¿sí? La Constitución del 94 dice: las universidades argentinas son autónomas y autárquicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que en función de la autarquía pueden hacer cualquier negocio? No. Bueno, y la otra cuestión, ¿por qué digo hay que defender la autonomía? Porque al mismo tiempo, ¿sí?, ha habido un desarrollo de las universidades. Si hay en las universidades, digamos, una comunidad, en el conjunto de las universidades nacionales, hay una comunidad de alumnos, de docentes, etcétera, ¿sí?, que son sujetos muy importantes para defender la democracia, para defender las inversiones que se han hecho importantísimas en el gobierno kirchnerista en ciencia y tecnología, en investigación, ¿sí? Es decir, durante estos 12 años se han construido edificios universitarios como nunca en la historia. Es decir, la Argentina tiene campus universitarios, es una cosa que no existió nunca. Bueno, entonces, el tema es que la autonomía, ¿sí?, poder defender la autonomía respecto, ¿sí?, a posibles intenciones de limitar el cogobierno, sobre todo, de limitar el cogobierno, y al mismo tiempo cuidar que la autarquía, ¿sí?, no sirva a los fines de las corporaciones, ¿no? Sí. Acá hay una pregunta de Evangelina que dice si está al tanto de que figure en el boletín oficial la corrección correspondiente al error del DNU 13-2015, Sí. en el que se toma como marco legal 3 leyes ya derogadas. Sí, es del día 13 de enero. Fue derogado, Sí, está en el boletín oficial del día 13 de enero. La derogación del 10 de diciembre. Sí. Sí, por eso que dijeron que era un lapsus. Por eso lo que yo digo es, la verdad era la del lapsus. Siempre la verdad es la del lapsus. La verdad era la del lapsus. Esa es. Por eso en este momento no reconocen la paritaria nacional, sino que dicen que cada provincia se arregle. Porque le están pensando, el esquema es al revés, ¿sí? Estamos como si fuera la Confederación Argentina. Es decir, esa es la idea. Un siglo y medio atrás. Inclusive el 6%, el 6% del Producto Bruto fue inclusive el 13 pero de eso enero. No estaba en el DNU. ¿No? No, esa fue una declaración de algún funcionario. Bueno, acá hay varias preguntas o autopreguntas, reflexiones sobre, pero creo que ya ha contestado, sobre si es posible, cómo se puede analizar el voto a Macri por parte de docentes de argentinos. Creo que ya se ha explayado bastante sobre el particular. Y bien. Queremos, antes de finalizar, no sé si hay otras preguntas más, pero antes de seguir a la siguiente pregunta. Buenas noches. Yo formulé la pregunta esta, que si está en el boletín oficial la corrección del error del DNU 13-2015, que tiene como marco legal 3 leyes derogadas en Nación, ¿no es cierto? Entonces, quiero saber, como ciudadana, en qué condiciones se encuentra hoy el régimen educativo. ¿Qué pasa con esas leyes? No, o sea, ¿Qué tenemos en vigencia hoy?
No. Es decir, el nuevo DNU reconoce como única ley, la única que reconoce es la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Nacional del 2006. Esa es la ley. Por eso hay que leerla, porque además esa ley es muy importante. También es un programa educativo, esa ley. La ley de cuando Daniel Filmus era ministro de Educación, con Kirchner. Esa es la ley vigente. Y eso es lo que reconoce el nuevo DNU. Bien, acá hay otra pregunta que dice si sería cierto que se pretende cerrar el área artística en todos los niveles. No sé. No sé. ¿Tiene idea de cómo funciona e interviene la empresa multinacional con la cual se entrevistó Macri en Davos? La empresa que mencionó usted en su chat. ¿Cómo funciona? Digamos, ¿cómo es el...? ¿Sale? Sí, porque es una sigla. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la empresa? Bueno, hay muchas. Miren, si ustedes entran a Internet y ponen servicios educativos o el nombre de cualquier banco importante, van a encontrar que prestan servicios como, yo mencioné algunos, administrar las cuentas sueldo, y ofrecen servicios de administración a las escuelas públicas. Entonces, digamos, el tipo de acuerdo que están haciendo en algunas escuelas en Chile, por ejemplo, ¿no? ¿Qué han venido haciendo? ¿Sí? Que es, la escuela termina siendo una caja vacía, ¿no? Termina siendo una caja vacía, es pública, pero una caja vacía. ¿Por qué? Porque la capacitación docente, que es una de las cosas que hace esta GEMS, ¿no? Esta empresa, una de las cosas que hace es capacitación docente. A eso los invitado Macri a que vengan a hacer capacitación docente. Entonces, la capacitación docente la hace una fundación X. La licitación que se hace para construir la escuela o para mejorarlo, lo que sea, es otro negocio, ¿sí? Es decir, si le agregamos a eso los servicios administrativos que mencioné, los servicios jurídicos para docentes, bueno, en fin, es decir, vamos sacando y nos encontramos con que desde la limpieza, la comida, la administración, es decir, la capacitación docente, la ayuda, el apoyo psicopedagógico, etcétera, todo eso se va tercerizando. Y además, el otro tema muy preocupante en este caso es el de los créditos bancarios, porque el gran negocio, o uno de los grandes negocios con la educación, es el de los créditos. Eso fue el que estalló en Chile, porque como la educación llegó a ser arancelada toda entera, ¿no? O sea, solo quedaron algunas escuelas en algunos municipios públicas, pero toda la educación chilena fue arancelada. Entonces, ¿cómo hacía la gente, que sigue haciendo, ¿no? Hasta donde no se reformó todavía, para pagar la educación de sus hijos? Saca un crédito bancario. Entonces, como los créditos inmobiliarios españoles que fueron una de las causas del estallido de la burbuja. Bueno, en Chile fueron los créditos universitarios, ¿sí? Universitarios y secundarios, y para la escuela secundaria también. Así fue. Bueno, permítame, doctora, desde el comité de los que hacemos preguntas, les quiero contar que hay muchos comentarios y afirmaciones que, bueno, son excelentes, son muy buenos, pero no son una pregunta concreta. Y me tomo la atribución, porque yo fui alumno de él, me encantaría que me acompañen todos en su nombre a hacer un recordatorio al doctor Rodolfo Puigros. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la Comisión de Educación que tuvo el buen tino de traer a la doctora Puigros. Muchas gracias de nuestra parte. No, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. ¿Qué tal canta?